Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba del distribuidor de Nissan con motor GA16 B14 de tipo mexicano y la diferencia con el distribuidor de Nissan GA16 de tipo americano. Tenemos en la mesa distribuidor de Nissan GA16 tipo mexicano, distribuidor de GA16 tipo americano. Tenemos probador de sensores Actron 3, un vernier digital, los módulos de ambos distribuidores y los discos ópticos de ambos distribuidores. Para comenzar, si nosotros vemos el distribuidor, incluso con la tapadera podríamos pensar que ambos distribuidores son iguales. La diferencia radica en el disco óptico. Por ejemplo, este tiene este disco que tiene 4 ranuras grandes y tiene una pequeña que es la que simboliza el cilindro número 1. Por ejemplo, tenemos todos los componentes iguales al distribuidor de B14 americano del video 35. Pero los ponemos a la par para que vean la diferencia entre uno y otro. Las pruebas que se hacen a este distribuidor también aplican al distribuidor de tipo mexicano, salvo por una excepción que es la señal. Vamos a ver que los discos ópticos en tamaño son diferentes. Vamos a medirlos con el vernier digital. Tenemos que este disco mide casi los 45 milímetros. Y en pulgadas tenemos esta medición. Ahora, el de tipo americano, este mide, en pulgadas, y en milímetros mide los 50 milímetros. De esta forma podemos diferenciar cuál disco es de americano y cuál disco es de mexicano. También notar que a la hora de poner estos discos, esta es la posición que va hacia arriba. Cuando tenemos esta ranura que va hacia la derecha, esto quiere decir que va hacia arriba. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces cuando se arman estos distribuidores los ponen al revés. Entonces cuando se pone así, hay problemas a la hora de ponerlo a tiempo. Igualmente con el de agencia, en la misma posición, viene así. Viendo hacia la derecha, esta es la parte de arriba, y viéndolo así es la parte de abajo. Viendo este distribuidor, la única diferencia que tiene es la parte de las señales. Como vimos en el video 35, siempre en el primero es pulso de transistor, segundo es negativo de transistor. En el caso de este distribuidor no ocupa el pin número 3, solo ocupa el pin número 4, que en este caso es la señal de los 4 cilindros. El número 5 es positivo de sensor y el número 6 es negativo de sensor. A diferencia del tipo americano, este ocupa 2 señales y en el tipo mexicano solo ocupa una señal. Podríamos pensar que como los discos están en la misma posición, que leen las ranuras de adentro, podríamos pensar que se puede quedar, pero en realidad cambia el pin número 3 al pin número 4. Lo vamos a ver en este momento. Para probar la señal del distribuidor de tipo mexicano, vamos a conectar el probador de sensores. Lo pondremos en señal en rango bajo y función frecuencia.
Vamos a poner la señal en el pin número 4. Negativo en el pin número 6. Y positivo en el pin número 5. Al girar el distribuidor, vamos a ver que por cada vuelta completa van a haber 4 pulsos. Incluso podríamos ver 5 debido a que tiene la ranura más pequeña. Ahí podemos ver que por cada vuelta completa da 4 chispas o 4 pulsos en este caso. Esta es la manera de probar este distribuidor, que es diferente al distribuidor de tipo americano. Por ejemplo, aquí podemos ver que este módulo es del tipo negro, de esta tapadera negra. Este es el tipo de módulo de tipo americano. Sin embargo, se puede hacer el cambio a tipo mexicano abriendo esta parte de acá, y de esa forma podemos nosotros, sin necesidad de quitarle el pin al toma o de cambiarlo de posición, de poder ocupar este módulo en un tipo mexicano. Aquí tenemos los módulos. Se distingue que el de tapadera blanca es de tipo mexicano y el de tapadera negra es de tipo americano. Estas son las pruebas que se le pueden hacer al distribuidor de B14 de tipo mexicano y diferenciarlo del tipo americano. Esto es importante porque a veces los clientes no tienen la muestra del distribuidor y es imperativo que tengamos la muestra para poder dar la aplicación correcta. Estas han sido las pruebas al distribuidor de B14 tipo mexicano. Si tienen más preguntas, pueden hacerlas en los comentarios. Les saluda Muchacho de Lentes y nos vemos en un próximo video.